¿Qué tal, familia? Bienvenidos a esta parte de la prédica, del estudio de la palabra, y continuamos en esta serie que hemos estado viendo, lo que Dios quiere que sepas. El día de hoy particularmente vamos a hablar acerca del orden que Dios ha designado para el ministerio. ¿Cuál es el orden que Dios da para aquellos que quieren servir? Es muy importante porque, ¿sabes? Muchas veces cuando se estudia este texto en primera de Timoteo, capítulo 3, a veces pensamos que son requisitos exclusivos para pastores y diáconos y aquellos que sirven y van a las misiones así súper lejanas y hacen cruzadas evangelísticas de miles de millones de personas, y tú dices, sabes, yo soy un cristiano promedio, del que va a la iglesia, del que disfruta a Cristo, del que vive con su familia, del que lee su Biblia, pero no aspiro a ser el Billy Graham cristiano del 2020. Y sabes, si bien es cierto, hay cosas aquí que se enlistan para pastores, para diáconos, para servidores, no tenemos que recordar que no en este reino no hay un tema como multinivel de triple diamante, platino, super saiyajin, fase 4, sino que, sabes, al final del día todos somos llamados como hijos de Dios a vivir de una manera que le glorifique a Dios. Mucho más cuando tú y yo aspiramos, y como lo vamos a ver ahorita, a servir en el ministerio y a vivir esta vida de constante labor y sacrificio en pro del Evangelio de Cristo. Tú y yo con mucho más razón necesitamos un estándar de conducta que nos marque la voluntad de Dios y que nos mantenga seguros en esta consigna. Hey, estoy agradando a Dios, estoy caminando para Dios, estoy buscando la gloria de Dios. Y es interesante porque esta carta está contenida dentro de una serie de cartas que Pablo escribe a pastores, las cartas pastorales, ¿no? La primera y segunda carta de Timoteo, la carta de Tito también. Son pastores que Pablo ha formado, que Pablo les ha dado la encomienda o la misión de estar en donde están, y que en cierto sentido son como una extensión del carácter y del ministerio de Pablo. Es un regalo de gracia que Dios le ha dado a Pablo. Y vas a ver que Pablo da en estas cartas diversas instrucciones sobre muchas cosas en particular, ¿no? En esta primera carta a Timoteo, él le da consejos como, ¿sabes qué? No prestes atención a fábulas, a chismes, tú ocúpate en la palabra. Y le dice estas palabras importantes: palabra fiel es esta y digna de ser escuchada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales, y Pablo decía, yo soy el primero. Pablo tenía esta conciencia de quién es Dios, de quién somos nosotros, de lo mucho que necesitamos a Jesús y ser redimidos constantemente. Entonces Pablo escribe también cuestiones prácticas. Él escribe acerca de la adoración pública, y es interesante porque él dice, ¿sabes? Quiero que los hombres levanten manos santas, sin ira ni contienda, en todo lugar. Pablo escribe acerca de que nosotros necesitamos constantemente orar por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, porque esto es bueno y le agrada al Señor, porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, que todos vengan al evangelio, que todos vengan al conocimiento de la verdad, por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Esto lo dice en primera de Timoteo capítulo 2, del verso 5 en adelante. Y sabes, también es interesante porque cuando hablamos de esta consigna de Pablo de desear, que Dios desea que tú y yo oremos por nuestras autoridades, eso es un megazape ahorita, porque tenemos que entender que tú y yo necesitamos de manera constante estar orando por nuestro presidente, estar orando por nuestros gobernadores, estar orando por nuestras autoridades, por nuestros jefes en el trabajo, por todas nuestras autoridades. Pero si tú ves las redes sociales, lo menos que ves, y tristemente muchas veces incluso de cristianos o gente que viene a la iglesia, es oraciones por ellos. Lo que tú ves es gente que simplemente está compartiendo memes, burlándose, haciendo escarnio, quejándose, lamentándose, diciendo, híjole, es que si hubiera ganado tal, o si estuviéramos con tal gobierno, o si estuviéramos en tal país, o si tuviéramos tal sistema administrativo o tal. Entonces, ¿y sabes? Entonces, ¿qué hacemos con la escritura que dice que Dios pone y quita autoridades? ¿Qué hacemos con la escritura que nos manda a orar por nuestras autoridades? No podemos arrancarlo de la Biblia. Necesitamos guardar también esas partes de la escritura. Y es en este contexto que Pablo va a hablar acerca del liderazgo de la iglesia también. Y es interesante porque
quiero meter una nota de balance aquí. Pablo, y una parte como polémica, si lo quieres ver así, del final del capítulo 2 de la primera carta de Pablo, es que él habla acerca del orden de las mujeres dentro de la iglesia. Y es de allí derivado que, por ejemplo, Horizonte es una iglesia que entiende que Dios ha llamado a los hombres al liderazgo de la iglesia, que Dios le ha dado al hombre una función y una responsabilidad. Y quiero que entiendas esto. No estoy hablando de un privilegio y de desigualdad social. Delante de Dios, tú y yo, hombre, mujer, valemos exactamente lo mismo, costamos la sangre del cordero en el madero, tú y yo estamos exactamente igual, estamos parados sobre la misma tierra, estamos al mismo nivel. Pero Dios le da al hombre una función y una responsabilidad de proteger, de proveer, de guiar, de liderar, de reflejar su carácter en cómo Él es intencional con su iglesia. Y por eso me encanta el tema del matrimonio, porque es una foto natural del amor perfecto y servicial de Cristo por su iglesia, que se entregó hasta la muerte, pero también de la sujeción de su iglesia, que ama a su Señor y que ama a su esposo y que ama a su Dios. Entonces, dentro de este contexto, cuando hablamos acerca del liderazgo de la iglesia, quiero que entiendas esto: ningún hombre está calificado para ser un líder espiritual o un líder dentro de la iglesia por el simple y sencillo hecho de ser hombre. No es una cuestión de género. Vamos a ver que hay atributos y requisitos muy particulares que Dios busca en aquellos que están anhelando servir a Cristo. Entonces, repito, ningún hombre por el simple hecho de ser hombre está calificado. No es una cuestión de género. Por lo cual, déjame contarte el mapa de las 3 cosas que esencialmente vamos a ver el día de hoy. Número 1, vamos a ver lo que para Dios verdaderamente importa. Número 2, vamos a ver cómo se ve una vida íntegra, una vida que cumple estos requisitos. Y número 3, vamos a hablar acerca de cómo tú y yo podemos vivir esta vida. Por lo cual, si tú eres de casa, sabes que vas a ocupar tu Biblia. Así que ahí en tu Biblia, acompáñame a Primera de Timoteo y vamos a leer el capítulo 3 del verso 1 al verso 6. Y dice así: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir a las visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar al dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. El verso 7 también. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Fíjate, Pablo comienza hablando acerca de cómo él ve de Dios estos atributos que Él ha designado para estos hombres que desean servir a la iglesia. Y vamos a ver el punto 1, lo que verdaderamente importa. Y lo que verdaderamente importa, vas a ver que no tiene que ver con las habilidades y capacidades, sino con lo que está adentro. Por lo cual, déjame orar para que Dios nos pueda en este momento dar esta capacidad de entender lo que Él quiere hablarnos. Así que acompáñame a orar. Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias por tu palabra, gracias porque podemos ver esta lista de atributos no como una rigurosa serie de requisitos, sino como una lista de metas y objetivos a alcanzar en Cristo, porque reflejan tu carácter. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces Pablo comienza diciendo esto: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Pablo comienza hablando acerca de la veracidad y fidelidad de la declaración que él está a punto de hacer. Si tú has leído esto en Reina Valera dice: palabra fiel y digna de ser escuchada por todos, o ser oída por todos, recibida por todos. Y esto es interesante porque a lo largo de las cartas de Pablo hay 5 veces en las que esta frase aparece: el palabra fiel y digna de ser tal.
aparece 5 veces. La primera, ya te la dije, está en el capítulo 1, cuando él dice que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Y la segunda es esta que él acaba de decir aquí. Y después va a decir una vez más Pablo, sabes que por esto trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios vivo. Y después lo va a hablar también en las cartas de Tito y demás. Pero aquí él dice, esto que estoy diciendo no es algo que yo me inventé, no es algo que surge nomás de la imaginación de Pablo, no es algo que surge de la coincidencia o casualidad, no es algo que surge de los esquemas de liderazgo para esta temporada en la vida 2020, no es algo que surge del youtuber, blogger de liderazgo de moda que tú quieras ver, no es algo que surge del autor que más te guste respecto a temas de liderazgo, no, es algo que surge directamente de Dios, por lo cual es mucho más relevante, es mucho más importante, es mucho más veraz. Entonces él dice, si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano o diácono, obispo, en la iglesia, desea una posición honorable. El que ocupa un cargo de liderazgo como anciano, lo vamos a ver, anciano presbútero en el libro de Hechos, o pastor también sale en el libro de Hechos, vas a ver que es un trabajo honorable, es una posición honorable. Ahora, nuestra cultura religiosa contemporánea nos ha dado una visión simpática de un obispo. Cuando tú piensas en obispo, piensas principalmente en una posición de alto rango. Piensas, si eres de la religión más tradicional de México, piensas en un hombre con esta ropa, ya sabes, súper lujosa y con estos bordados súper finos y con el sombrerito y los colores y toda esta como organización eclesiástica, ¿no? O a lo mejor piensas en un pastor así como de un muy alto rango, decía yo, como un pastor Saiyajin fase 4, ¿no? Así como este pastor sí es muy top. Pero realmente la palabra griega que se utiliza para hablar acerca de un obispo es la palabra episcopos. Y episcopos literalmente significa el que vigila, el vigilante. Es alguien que está a cargo de algo, es alguien que está supervisando algo. Entonces, basándonos en que episcopos significa el que vigila o el vigilante o el que está a cargo, el que supervisa. Un obispo de la iglesia, un anciano de la iglesia, es alguien que supervisa a la iglesia. Es un líder cuyo trabajo, ya sea, repito, ser anciano, diácono o pastor, es vigilar a la iglesia de Cristo, es proveer este cuidado visible y tangible para la iglesia, pero de parte de Dios, basado en Dios y sirviendo al propósito de Dios. Ahora, esto es importante porque, repito, después de dar todas las instrucciones que Pablo da, él habla acerca de la organización de la iglesia y él dice, qué padre que deseen esto, qué padre que tengas este anhelo, pero esto es algo honorable, esto es algo importante, esto es un trabajo honroso. Y es interesante porque no ves que Pablo le diga a Timoteo, ¿sabes qué? Este es un trabajo bien importante, busca a los más talentosos, busca a los que tengan más dones, busca a los... No. Vas a ver que los atributos que se dan aquí tienen mucho más que ver con el interior y con el corazón que con lo externo y lo que se ve. Porque para Dios lo que realmente importa no es lo visible. Lo que realmente importa es lo que hay acá a nivel de corazón. Por eso me encanta que en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, él le dice, lo que yo te he enseñado, esto tú encárgaselo a hombres fieles. Y el primer atributo que da de estos hombres es fieles. No dice guapos, talentosos, ricos, productivos, dice fieles. Entonces es interesante porque... repito, este es un trabajo honroso porque no es cualquier cosa representar al Hijo de Dios en una tarea tan gloriosa y tan importante como extender su reino y predicar su evangelio a más y más personas. Ahora, repito, cuando tú y yo hablamos de esto, estamos hablando de supervisar, de vigilar, de liderar a la iglesia por la cual Cristo murió, a la iglesia que Jesús pagó con su propia sangre. Y sabes, esto es algo muy importante, porque esta iglesia le pertenece a Dios, no al pastor. Por eso el servicio y el ministerio del pastorado es justamente eso, servicio, es entrega, es sacrificio.
no es para tomar y recibir de la gente, es para entregarnos amorosamente y ser un canal amoroso de parte de Dios para que su soberanía sea exaltada. De ahí que el más importante siempre va a ser Jesús. La iglesia siempre se va a tratar de Jesús, no del pastor, no del líder, no del diácono, no del servidor, sino de Jesús. ¿Sabes? Me encanta porque Jesús mismo le dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 9, verso 35, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Liderazgo en Cristo no tiene tanto que ver con una posición privilegiada, sino con una función y una responsabilidad específica. Es una buena obra, pero es un trabajo difícil, decía Charles Spurgeon. ¿Sabes? Vamos a ver que al final del verso 13 nos dice, los que hagan bien su trabajo, porque repito, no es una ocupación sencilla, no es algo que se hace a la ligera, no es algo para personas ociosas, implica trabajo, implica esfuerzo, implica sacrificio, implica una labor dolosa y también implica muchas veces una labor poco valorada. Por eso me encanta que Pablo escribe en el libro de Hebreos, ¿sabes? Oren por sus pastores, acuérdense de sus líderes, acuérdense de con cuánto amor ellos les han predicado la palabra, acuérdense de con cuánto amor ellos han entregado. Me gusta este corazón de Pablo que escribe a la iglesia y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero ir a verte y estoy tan dispuesto, incluso yo usar de lo mío para ir a verte y con el mayor placer voy a gastar no solo mis recursos, sino yo mismo me voy a gastar por el evangelio. Hace un par de semanas platicábamos con pastores y diáconos y con Isra articulábamos esta frase, ¿no? Que es mejor estar gastado que oxidado. Es mejor gastarte en la obra del evangelio sanamente, entregarte apasionadamente por la gente que estar oxidado y obsoleto, ¿sabes? Y repito, cuando hablo de gastarse, tampoco me refiero a que todo el tiempo tengamos que estar burnout y ya sabes, como súper quemados y cansados y ¿sabes? Está esta vieja escuela o esta vieja guardia de morirte en el púlpito y de morirte en las misiones, pero vamos a ver también que Dios justamente dentro de estos atributos encarga cosas que nos dejan ver cómo Dios también da un ritmo de vida, un ritmo de ministerio, un ritmo de servicio, un descanso y un deleite, porque al final del día, repito, si bien esto es una labor esforzada, sacrificial, a veces dolorosa y demás, también tienes que recordar que esto es un privilegio, porque servir a Dios es ser un representante suyo delante de lo que para Él es valioso, qué tan valioso que lo pagó con la sangre de su Hijo. Entonces tienes que recordar que esto no es una carga. Sí es un trabajo, sí es un esfuerzo, pero es un privilegio. Y quienes podemos servir en el ministerio tenemos que recordar y gozar eso, que Dios nos llama a disfrutar también la vida que Él nos da en Cristo y de servir en Él. Así que fíjate, el verso 2 dice, por esta razón un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Y esto es importante porque como ya vimos, Pablo quiere dejar en claro que no cualquier hombre es apto para el liderazgo de la iglesia, sino que Dios tiene requisitos específicos para los líderes de la iglesia. Ahora, repito, los líderes de la iglesia no son escogidos al azar, tampoco tienen que ver con un tema de, pues es que este cuate no tiene nada que hacer, entonces llámalo, que sirva aquí. No es un tema tampoco de voluntariado, de porque yo hago, porque yo ofrendo, porque yo doy esto. Y ojo, todas esas cosas son buenas, ¿no? Está padre el que tú tengas esta actitud como de entregarte, de servir y de ser voluntario y de ofrendar. Esas son cosas buenas. Pero el mayor requisito no tiene que ver con lo que tú y yo podemos aportar y por qué competencia o aptitud tenemos tú y yo para desarrollarnos en este puesto, sino con el corazón y el carácter que un hombre que aspira a liderar la iglesia necesita tener. Los requisitos para el liderazgo no tienen tanto que ver con talento. Dios no dice, repito, sal y consíguete al hombre más talentoso. De hecho, lo que dice la Biblia es que todos los dones que tú y yo tenemos y podemos tener son dados por Dios. Es interesante porque en Corintios Pablo mismo enseña que Dios escoge de lo vil y menospreciado y de lo que no es para avergonzar a lo que es y de lo necio para avergonzar a lo sabio. Y entonces tú y yo tenemos que entender esto. Lo que tú y yo hacemos y lo que tú y yo podemos aportar es obediencia y es glorificar a Dios como lo haríamos en cualquier otro día de nuestra vida sin tener un puesto de liderazgo. Lo que tú y yo hacemos es simplemente ser canales amorosos de lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Por lo cual, repito, tener
talento para X o Y no te califica por sí mismo. Ir a un seminario, y ojo, yo estudié aquí en el seminario que tenemos en la iglesia y yo doy clases aquí, pero ir a un seminario tampoco te hace una persona calificada para liderazgo espiritual. Ser un buen comunicador o un buen orador, tener como virtudes, son buenas, repito, pero realmente lo que califica a una persona para el liderazgo es un corazón que vaya de acuerdo con el de Dios y un carácter que esté consagrado a Dios. Repito, un corazón que vaya de acuerdo con el de Dios y un carácter que esté consagrado a Dios. Eso es lo verdaderamente importante. Ahora, cuando vamos a ver esta lista, o más bien ahora que hemos visto esta lista, quiero que pienses en que esto que estamos viendo no es una rigurosa lista de demandas de perfección para una persona, porque tú y yo nunca vamos a poder ser totalmente perfectos de este lado de la eternidad, porque la Biblia dice que cuando Cristo termine su obra de perfeccionamiento en nosotros, es cuando tú y yo vamos a estar delante de su presencia gloriosa por siempre y para siempre. Así que de este lado de la eternidad, tú y yo vemos esta lista, pero no como una rígida demanda de perfección, sino como una lista de metas a alcanzar en Cristo. Una lista de atributos que reflejan el carácter de Cristo, y que si tú y yo estamos buscando ser como Cristo, necesitamos poder reflejar estos atributos y necesitamos poder anhelar y desear estos atributos. Entonces, cuando tú ves a una persona liderando la iglesia, la pregunta es ¿esta persona desea con su corazón y con todas sus fuerzas parecerse a Cristo? Y segunda pregunta es, ¿este deseo es evidente? ¿Su vida lo refleja? ¿Su vida muestra que este cuate está buscando parecerse a Cristo? Cuando hablamos de una vida intachable, ¿sabes? La palabra griega que se utiliza ahí, o irreprensible, diría la Reina Valera, tiene que ver con alguien que no tenga algo que se pueda usar en su contra, que no tenga de qué ser acusado, alguien que no pueda ser acusado de algo que nadie puede usar en su contra para afectar a la iglesia. Y sabes, un maestro de la Biblia da este ejemplo, es como un boxeador que tiene la guardia bien arriba, que sus brazos están firmes y que la guardia está alta y que sus sentidos están alerta ante los ataques y ante los golpes del enemigo, porque seguramente van a llegar, de tal manera que si su guardia está alta, cuando los golpes vienen, el cuerpo está bien protegido. Y la idea es esta: un líder de la iglesia es aquel que protege al cuerpo de Cristo, es aquel que protege a la iglesia de Cristo. Por eso me encanta este tema de ser irreprensible, de ser difícilmente de acusar, diría Pastor Quique, no tener cola que le pisen, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 3 verso 10, que igual aquí lo vamos a ver, dice que los diáconos sean probados y que si son hallados irreprensibles, entonces puedan ejercer el diaconado. Y es interesante porque ves que esta vida irreprensible, esta vida intachable, se comprueba con el tiempo, lo cual nos muestra otra cosa. En el ministerio nada es inmediato. Me acuerdo hace un par de años estábamos haciendo un registro de la iglesia porque queríamos como poder llamar a las personas y poder orar por ellas y con ellas y servirles y visitarlas, y todavía hay gente que hace eso. El Ministerio de Misericordia, al principio ya sabes que están los datos y demás, puedes mandar ahí un correo y demás, y con mucho gusto se van a comunicar y demás, pero al principio hacíamos esto y era como muy primitivo, por así decirlo. Estaba hablando hace 6, 7 años, y me acuerdo que hacíamos como una pequeña encuesta, ¿no? Entonces a veces había personas que les preguntabas, ¿quieres servir en la iglesia? Y veías como su formulario de su aplicación para servidor, y decían sí, y decías, ok, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? 2 meses. ¿De qué quieres servir? De pastor. Ok, y sí, está bien, es un buen anhelo, es un buen deseo, es algo honorable, dice Pablo. Pero necesitas, por tu propio bien y por amor al cuerpo de Cristo y a la iglesia, necesitas caminar estas cosas. Porque repito, ojo, no es como una lista de requisitos a cumplir, porque repito, la única forma en la que tú y yo podemos cumplir esto es en Cristo. Así que, número 1, lo que a Dios le importa, lo que está adentro, el interior mucho más que el exterior. ¿Cómo sabemos esto? Porque al ver la lista de atributos te vas a dar cuenta que la mayoría de ellos tienen que ver con reflejar el carácter de Cristo. Más bien, todos ellos tienen que ver con reflejar el carácter de Cristo, y no tanto con la habilidad o la capacidad que tú y yo podemos tener
porque si bien, repito, es algo honorable, es algo que solamente tú y yo podemos hacer por Cristo. Así que vamos a poner estos atributos en forma de lista para el segundo punto, que es cómo se ve una vida íntegra. ¿Cómo se ve esta vida irreprensible, difícil de acusar? ¿Cómo se ve esta vida intachable? ¿Cómo se ve esta vida que describe a 1 Timoteo capítulo 3? Yo puse 14 atributos. Tú, depende de lo picky que seas, puedes poner más o menos, pero esencialmente son estos 14 atributos que vemos aquí en la Escritura, y el número 1 es que la Biblia dice que debe serle fiel a su esposa. Y ojo, no es que tenga que estar necesariamente casado, porque si así fuera, entonces, por ejemplo, Jesús no hubiese podido ser un buen líder espiritual para su iglesia porque él no estaba casado, pero la idea es que un líder pueda entregar sus afectos, su amor, su corazón a una sola mujer, aquella que es legítimamente su esposa. Es decir, un líder de la iglesia no es un coqueto, no es un mujeriego, no es un cuate que anda por ahí, ya sabes, rolando de aquí para allá. Y ojo, la idea tampoco es que si hay una persona que tuvo un pasado y experimentó un divorcio y lo que quieras, o es viudo, tampoco significa que está descalificado para el ministerio. Repito, la idea es que su afecto, su amor, su pasión, su energía se entregue a una sola mujer y modele este atributo de Dios, fidelidad. 2, debe tener control propio. No debe ser alguien que se mueva de manera emocional o circunstancial. No debe ser alguien que pueda ser sacudido fácilmente por cualquier cosita y que de repente tome una decisión emocional y vuela el balón. No. Tiene que ser alguien confiable, alguien con un carácter que le permita tomar decisiones basado no en la emoción del momento, sino en la gloria de Dios. No en lo que sus impulsos y deseos quieren, sino en lo que Dios nos enseña en su palabra. Número 3, alguien que pueda vivir sabiamente, que toma buenas decisiones, que es capaz de pensar con claridad y con sensatez, porque su sabiduría no proviene de su experiencia y de su inteligencia natural, sino proviene de un temor reverente y de una correcta percepción de quién es Dios y quién soy yo a la luz de eso y quién es su iglesia. Entonces, derivado de una conciencia plena de quién es Dios, pueda tomar decisiones correctas aún en los momentos de presión. Número 4, debe tener buena reputación. Reina Valera dice aquí alguien que sea decoroso, es decir, alguien que vive una vida ordenada, que no tiene excesos, que es una persona modesta, que es una persona decorosa, es una persona, repito, sin excesos, sin vicios, que vive una vida ordenada, básicamente. Número 5, ser hospedador. Debe estar dispuesto a mostrarse amigable, accesible, a poder recibir gente de parte de Cristo. Número 6, que tenga la capacidad de enseñar, es decir, alguien que conoce a Dios lo suficiente como para poder guiar a otros hacia Dios. Alguien que conoce las Escrituras y puede mostrarle a otros lo que dicen sus palabras. Y sí, también tiene que ver con habilidades de comunicación, seguro. Tiene que ver con el poder elaborar correcta y entregar correctamente un mensaje, seguramente sí. Y dicho sea de paso, es la única habilidad que claramente está hablando también acerca de algo del ministerio público y de algo que se hace. Pero repito, tiene mucho más que ver con conocer a Dios para poder darlo a conocer, porque de nada sirve que tú seas un excelente comunicador y que tengas una excelente habilidad oratoria si lo que vas a decir está vacío. Al final, repito, se trata de una relación correcta con Dios, como vamos a ver al final, que nos va a permitir desarrollar estos atributos. Número 7, no ser borracho. Y esto es bastante claro y es muy interesante porque justamente antes habla acerca de tener control propio, de tener este dominio. Y sabes, ubicas cuando una persona está pasadilla de copas, ¿cómo es que tú y yo hablamos? ¿Qué es lo que dices de esa persona? No le hagas caso, es que está tomado. Porque justamente en ese momento hay algo más, hay una sustancia que está controlando su cuerpo, sus sentidos, sus reacciones, sus pensamientos, sus emociones, su mente, y que está truqueando y alterando su percepción de la realidad. De tal manera que no es raro que las personas tomen decisiones absurdas bajo los efectos de ciertas sustancias. Alcohol, drogas, etc. Número 8, no ser violento. Un hombre de Dios puede, y me estoy dando un megazape, pero un hombre de Dios puede no recurrir a la ley del más fuerte, porque la Biblia enseña que es Dios quien pelea mis batallas.
Un hombre de Dios puede no defenderse y puede incluso cerrar la boca cuando es necesario. Proverbios dice que el necio pasa por sabio cuando se calla. Y no agredir ni física ni verbalmente, porque entiende que es Dios quien pelea sus batallas y Él no necesita la agresión, Él no necesita reaccionar con violencia, esencialmente porque Dios no es violento. Dios es el mayor ejemplo que tú y yo tenemos en cada uno de estos atributos. No hay nadie que sea más fiel que Él. No hay nadie que tenga una mejor fama o reputación que el nombre de Dios. No hay nadie que sea más hospedador. Dime tú si Dios no es hospedador, que la Biblia dice en el Evangelio de Juan que Jesús está preparando morada para nosotros, para que vivamos eternamente con Él. Dime si eso no es ser hospedador. No hay alguien que tenga más autocontrol que Dios, que aquel del que Hebreos 12 dice que es fuego consumidor, pero que aún así no nos consume. Dime tú si hay alguien que pueda ser más amoroso y piadoso y recibir que aquel Dios que nos invita, nos ama, nos recibe, nos salva, nos transforma, nos limpia, nos purifica, nos perfecciona, nos muestra su camino, nos da propósito, nos da sentido, nos ilumina. Dime tú si hay alguien que haga esos atributos mejor que Él. Nadie. Así que todos estos atributos tienen que ver con el carácter de Dios. Número 9, ser amable, porque repito, está dispuesto a expresar el amor y la ternura de Jesús, no la rudeza de Rambo, no la aspereza de Hulk, no la ferocidad de lo que quieras, sino el carácter de Jesús. Y sí, también Jesús tenía un carácter firme, puedes verlo en los evangelios, pero está dispuesto a expresar la firmeza, pero la ternura, como obediencia y lealtad y fidelidad de Dios, y también la dependencia y necesidad del Padre. Así que, ¿sabes? Es alguien que está dispuesto a reflejar su carácter, es alguien amable, no es un buscapleitos, más bien es alguien que pacifica los pleitos. Marcos 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ojo, quiero que pienses en esto, los pacificadores no son llamados líderes de la iglesia, no son llamados pastores, no son llamados diáconos, apóstoles, lo que quieras, son llamados hijos de Dios. Así que es algo que tú y yo queremos ser, ¿estás de acuerdo? Número 11, no amar al dinero. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero per se, pero el amor al dinero. Esta, como Reina Valera lo llama, ser un hombre avaro. Y sabes, tiene más la idea, más allá del dinero, tiene la idea de alguien que es insaciable, alguien que nunca tiene suficiente ni está satisfecho con nada. Y la Biblia enseña que un hombre con un carácter piadoso debe encontrar en Dios su fuente de satisfacción. El gozo y el contentamiento son atributos que caracterizan a un hombre de Dios porque él está contento y satisfecho en Dios. Ojo, a un hombre y a una mujer, o sea, a un hijo de Dios. 12, debe dirigir bien su propia familia, a sus hijos y a su esposa. Pastor Quique lo dice más o menos así. La fidelidad de un pastor no se mide por el tamaño de su iglesia, sino por el gozo de su esposa. Repito, la fidelidad de un pastor no se ve por el tamaño de su iglesia, no se mide por el tamaño de su iglesia, sino por el gozo de su esposa. De nada sirve tener una mega iglesia con estructuras de liderazgo súper establecidas, con actividades, con un montón de cosas, si su propia casa está desmoronándose. De nada sirve tener una iglesia mega estructurada con una casa en ruinas. Y esto es interesante porque Lance Witt en su libro Reabastecidos, él habla sobre que un alto porcentaje de las esposas de los pastores en los Estados Unidos piensan que el ministerio es lo peor que les pudo pasar a sus familias. Y sabes, Dios no se va a contradecir. Dios no nos va a llamar a levantar iglesias, pero derribar familias. Dios no nos va a llamar a estructurar equipos de staff y de trabajo, pero a desmantelar hijos y esposa y hacer vidas insufribles. Dios no nos llama a eso. ¿Sabes? Por eso decía al principio, esta vieja escuela de te mueres en el púlpito y te mueres en la guardia. ¿Sabes? No. Me encanta cómo lo dice Danny Akin. Él, cuando vino aquí, él decía, él es el presidente del seminario donde Pastor Quique estudia su maestría, y él decía, me quedan tantos años en el seminario probablemente, si Dios me agracia, y después de tantos años me van a hacer una ceremonia, va a haber un pastel, me van a dar una plaquita, y el lunes alguien más va a estar sentado en mi oficina. Por lo cual mi legado y lo que realmente importa no es lo que yo puedo construir aquí,
sino la familia y la fidelidad que yo voy a tener con Dios para amar a esta mujer, para amar a mis hijos, para honrarles, para guiarlos hacia Él, para que puedan conocerlo, para que ellos puedan guiar a otros, ¿sabes? Eso es igual, de hecho es más importante. Así que, y me encanta, un amigo mío lo decía así, el mejor regalo que un pastor le puede dar a su iglesia es amar más a su familia. ¿Sabes? Porque repito, no puedes tener una mega estructura de iglesia con una familia en ruinas. No se trata de eso, ¿sabes? Y vemos en Dios que Él nos da ritmo y nos da descanso y nos da también a veces empujones, y el ministerio es como una montaña rusa, ¿no? Que de repente sube, baja y hay un montón de cosas, pero dentro de todo esto Dios te enseña a tener un ritmo saludable en el cual puedes glorificarle, en el cual la iglesia puede estar cuidada, porque no se trata, repito, de un pastor, sino que depende del evangelio y de la gloria de Dios. Entonces no es simplemente una persona la que sostiene la iglesia en el sentido humano, sino es una familia en Cristo que entiende que es Cristo quien sostiene la iglesia, y que entonces trabajan unidos y en la misma dirección porque entienden que Cristo es quien está manteniendo lo que se está haciendo. Entonces al final siempre es depender de Cristo, ¿no? Número 13, no un nuevo creyente. La palabra que se utiliza para un nuevo creyente o neófito, como lo dice la Reina Valera, en griego significa un recién plantado. ¿Sabes? El ministerio va a traer golpes, sacudidas, dificultades, incomodidades, mareas y un montón de cosas que, como hemos visto en la serie que estamos estudiando los domingos, lo que saca a Dios de las dificultades, Dios permite eso para abrir nuestros ojos, para llamarnos a Él, para que le veamos, para perfeccionarnos, para revelar nuestro carácter, para podarnos, para enamorarnos, para muchas cosas, ¿no? Pero entonces vas a darte cuenta que en como dificultades que va a haber, vas a necesitar estar bien plantado, vas a necesitar tener raíces firmes que te sostengan, que cuando la incertidumbre venga, que cuando coronavirus venga, que cuando inestabilidad financiera llegue, que cuando dificultades, porque seguramente va a haber incluso en el staff y cosas lleguen, puedas tener la certeza de una raíz profunda, una relación con Dios, de ser este árbol de Salmo 1 que está plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a tiempo, que sus hojas no se caen, que Isaías, me encanta que dice, el calor no les afecta porque está allí enraizado junto al río, junto a la corriente de agua. ¿Por qué no alguien no plantado? Porque si tú recuerdas cuando estudiamos acerca de la parábola del sembrador y los tipos de semillas, las que no echaban raíces crecían de volada, pero como no había raíces, a la primera de cambio, al primer viento, al primer sol, al primer estímulo negativo, esa semilla perecía, porque no había una raíz profunda. Así que necesitamos estar bien plantados para no caer en la trampa del enemigo, para no caer en los golpes que seguramente van a llegar, para no caer en las dificultades, sino poder estar, repito, bien plantados y disfrutándolo. Atributo número 14 y el último, alguien de buen testimonio. Alguien, me encanta cómo lo dice la Biblia, dice, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Alguien de buen testimonio, porque las características que tú y yo acabamos de describir, como te dije, no son resultado de una lista de atributos a cumplir, no es como un checklist de esto ya, sino, ¿sabes? Son metas y objetivos a alcanzar en Cristo, y entonces tienen que ser evidentes en nuestra vida y en nuestro carácter todos los días. No solo aquí en la iglesia, no solo cuando nos toca servir, no solo cuando el pastor está cerca, no solo cuando nos ven otros líderes, sino todo el tiempo tú y yo necesitamos recordar que se trata de ser un cristiano auténtico y verdadero dentro y fuera de la iglesia. Y tú me vas a decir, Marcelino, pero eso solo es para pastores, eso solo es para los ancianos, para los de las cruzadas, así. Yo nada más quiero pararme en la puerta y saludar a los hermanos, y yo estoy bien feliz sirviendo niños, me encanta hacer lo que hago y está padrísimo, me encanta que te encante servir, me encanta que quieras esto. Pero fíjate lo que dice el verso 8, de la misma manera
De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto, tener integridad, no deben emborracharse, ni ser deshonestos con el dinero, tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia, que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio, ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa y dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Si te das cuenta, los requisitos para un diácono son prácticamente los mismos. Y es un error, repito, ver un tema como de posiciones en la iglesia, porque más bien no hay un tema de diferencia de privilegios, es un tema de, ¿sabes? Cada quien tiene un llamado a una función diferente a la cual Dios le ha dado y para la cual Dios ha como permitido que puedan ejercer los dones, los talentos, las virtudes y los atributos que Dios les ha dado. Y que puedan glorificar a Dios ahí. Entonces me encanta esto. Si tú los vieras en listas, son casi iguales, ¿no? Dignos de respeto, íntegros, no emborracharse, no ser deshonestos, comprometidos con el ministerio, limpia conciencia, evaluados cuidadosamente, esposas e hijos en orden, ser fiel. O sea, al final son atributos del carácter de Cristo que tú y yo necesitamos reflejar. Y me encanta cómo termina el verso 13, dice, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Me encanta que Pablo cierra este tema con los que hagan bien su trabajo. Porque como vimos al principio, es un trabajo honorable, es algo honroso, pero es un trabajo, es una labor ardua y respetable. Y también me encanta que hable acerca de los diáconos, porque, ¿sabes? Sobre servidores, a veces pensamos que los servidores no se ven tanto, no aparecen en el canal de YouTube, a veces como nosotros los que predicamos o demás, pero son parte importante de esta iglesia. Son parte esencial. Alguna vez a Pastor Quique se le ocurrió hace muchos años hacer un video respecto a un día sin servidores, ¿no? O sea, imagínate un servicio en Horizonte en domingo en el que no hubiese servidores, en el que no hubiese, por ejemplo, embajadores aquí al frente que oraran por ti, en el que no hubiese diáconos que te discipularan, en el que no hubiese alguien que te pasara la Biblia si no la tienes, en el que no hubiese alguien que limpiara los baños, las mesas de la cafetería, que te indicara dónde es el estacionamiento, que cuidara y enseñara amorosamente a tus hijos, que produjera el sonido, el video, la iluminación, la grabación, que no hubiese alguien que tocara en la alabanza. O sea, imagínate, realmente servidores y diáconos son súper valiosos para nosotros y agradecemos mucho por sus vidas y son parte importante, repito, son parte muy importante de lo que Dios hace en esta iglesia. Y me encanta que Pablo termine diciendo, ¿sabes? A los que hagan bien esto, tienen su recompensa en Cristo. Esto es glorioso, ¿sabes? Y me encanta porque, repito, tú vas a ver que estos atributos se buscan, o más bien la importancia que Dios le da al interior, no solamente para aquellos, repito, que van a enseñar o que vamos a exponer la Biblia, sino para todo aquel que busca servirle y para todo aquel que es su hijo. Fíjate, en Hechos capítulo 6 es la primera vez que se eligen diáconos en la historia. Hay una situación, la iglesia se está volviendo multicultural. Al principio eran solo judíos, después Dios añade a los gentiles, entonces hay una iglesia multicultural en la cual había griegos, había judíos, había griegos que se habían vuelto judíos y hay un montón de cosas, pero dentro de esto empieza a haber una como diferencia entre las viudas de unos y las viudas de otros porque se sentían diferentemente atendidas. ¿Y qué es la respuesta de los apóstoles en ese momento? Les dicen, ¿sabes qué? Hermanos, escojan a 7 hombres de entre ustedes que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Y quiero que veas esto. Estos hombres, repito, no van a ir a hacer megacruzadas, no van a sanar gente haciendo un evento televisivo que va a pasar en el canal cristiano de moda. No van a... ¿Sabes qué es lo que van a hacer estos hombres? Van a servir mesas, van a repartir comida, van a repartir raciones. Esencialmente van a meserear, pero para eso
se necesita que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Y vas a ver que estos hombres, de hecho, van a ser muy usados por Dios más adelante. Esteban va a terminar dando un mega sermón que tiene un contenido hermoso del Evangelio en un par de capítulos y va a terminar muriendo como el primer mártir de la iglesia. Felipe en el capítulo 9 va a ser llevado por el Espíritu a predicarle a un hombre etíope que está leyendo un rollo de Isaías y no lo entiende y necesita que se lo expliquen. Y sabes, probablemente tú y yo no vamos a ser pastores de una iglesia inmensa, famosos, no vamos a ser el top del ministerio de consejería, probablemente tampoco vamos a ser el misionero así más infravalorado y que se entrega en la India y que nadie se enteró de su muerte, pero que el cuate tenía un corazón y sabes, a veces como nos olvidamos de eso, pero por gracia de Dios somos sus hijos. Y tú y yo necesitamos vivir como sus hijos, esencialmente así, con un buen testimonio, que sea evidente que amamos a Dios, que somos reales dentro y fuera de la iglesia, llenos del Espíritu Santo, es decir, que somos guiados por Él, no por nuestras emociones, pasiones y deseos, sino por la gloria y la voluntad y la palabra de Dios, que somos santos y apartados para Él, que somos sabios, ¿no? Con un real y reverente temor a nuestro Dios, un correcto entendimiento de quién es Él, integrados al cuerpo de Cristo, activos en su palabra, en oración constante. Y sabes, tú y yo somos llamados a esto también. Tú me dices, Marcelino, está bien, ok, va. Pero yo no quiero ni siquiera servir mesas, yo nada más quiero sentarme a disfrutar de la vida y de Cristo y venir a la iglesia y tomar mis notitas. Está padrísimo, me encanta. Pero fíjate lo que dice Hebreos 13, te lo leo aquí. Dice, ámense siempre los unos a los otros, como hermanos en Cristo. No se olviden de recibir bien a la gente, ser hospedadores, que llegue a sus casas, pues de este modo mucha gente sin darse cuenta ha recibido ángeles. Preocúpense por los hermanos que están en la cárcel y por los que han sido maltratados. Piensen cómo se sentirían ustedes si estuvieran en la misma situación. Amables, ya sabes. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos, satisfechos, ¿te acuerdas? Con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Por eso podemos repetir con toda confianza lo que la Biblia dice. Conocer a Dios, ¿te acuerdas? Apto para enseñar. No tengo miedo, nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Piensen en los líderes que les han anunciado el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios, pues piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. El llamado, mi hermano, es a tener el carácter de Cristo, es a reflejar sus atributos. El tema es que probablemente no todos estamos llamados a la misma función, pero sí todos estamos llamados a la misma identidad, la de hijo de Dios, lo cual nos va a conectar directamente con el último punto del sermón y la respuesta a la pregunta que surge: ¿cómo vivo esta vida? Ok, ya entendí, es para todos. Los pastores tienen que cumplir estos requisitos, lo entiendo. Los diáconos que quieran servir tienen que cumplir estos requisitos, lo entiendo. Necesitan procurar esta vida que refleja el carácter de Cristo. Entiendo que soy un hijo de Cristo, que soy llamado también a vivir como Cristo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo vivo esta vida de integridad? ¿Cómo vivo esta vida a la que Dios me llama? Fíjate, Efesios capítulo 5, si tienes tu Biblia, ve ahí. Efesios capítulo 5, verso 1. Dice así: por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. En la TLA me gusta que dice, ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. El imitar el carácter de Cristo, repito, no tiene que ver con una lista de cosas a cumplir, tiene que ver con una relación correcta, con pasar tiempo. Me encanta porque cuando tú piensas en padres e hijos, ¿has visto estos hijos que se sientan como el papá o que hacen el mismo gesto, aunque ni siquiera entienden lo que están haciendo? Yo me acuerdo que hace muchos años trabajé en un call center y había un día en el que se hacía un festival ahí en el que podían ir los hijos, ¿no? Y era muy chistoso que los hijos no trabajaban allí, pero agarraban el teléfono
Y empezaban a marcar y tal, no sé qué, y decían, y sí, es que no me quiere dar los 11 números, no sé qué y tal. Ah, sí, claro, con gusto. Y hacían como que atendían, porque estaban imitando lo que ellos veían en sus papás, porque estaban imitando lo que ellos han observado y lo que han disfrutado también de sus papás. Estos niños que se sientan con el papá, que hablan con el papá, ¿no? Particularmente un amigo muy querido que es australiano y entonces él habla como australiano y su hijo, a pesar de haber nacido en México, tú lo escuchas hablar y pronuncia la R así porque no es que tomó un curso para pronunciar la R, es que vive con su papá, es que convive con él, es que lo escucha, es que lo ama, es que quiere ser como él, es que hay una relación. Al final, repito, no se trata acerca de una lista de requisitos a cumplir, sino de tener una relación correcta con Dios, de entonces poder permanecer en su amor, porque separado de Él nada vamos a hacerlo, dice Juan 15, de poder entender que Dios prefiere la obediencia y no los sacrificios, 1 Samuel 15, de entender que el Señor se deleita en los que le temen y los que ponen en Él su esperanza, en su amor inagotable, Salmo 147. ¿Entiendes entonces de lo que habla Santiago 4:8? Cuando dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. El punto es este, mi hermano, y quiero terminar con esto. ¿Cómo estás acercándote a Dios? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? En la medida en la que tú y yo le demos prioridad a Dios en nuestra vida, tú y yo vamos a poder crecer y echar raíces más profundas que nos permitan cada vez más imitar los atributos que acabamos de ver. Pero al final, repito, no se trata de requisitos, no se trata de lo que mi talento o mi capacidad de hacer. Se trata de una relación correcta con Dios que yo procuro de manera prioritaria y que entonces me permite el desarrollar el carácter de Cristo. Así que acompáñame a orar y, ¿sabes? Ahí en casa también ora y si a la luz de lo que vimos hoy, tú dices, híjole, yo anhelo tener el carácter de Cristo, yo anhelo poder servir a su iglesia, yo anhelo poder amar como Cristo. Pasa tiempo con Cristo, aprende de Él, disfruta a Cristo, dale prioridad a tu relación con Cristo y vas a ver cómo Él es fiel. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque aún esta lista de cosas que podemos ver y darnos cuenta de que nos falta todavía crecer mucho, solo podemos aspirar a hacerlo por ti, por quien tú eres y por la gloriosa revelación de Jesucristo. Así que, Señor, te ruego que tú nos permitas tener la diligencia de priorizar nuestra relación contigo, que tú nos permitas tener la valentía de enfrentar el sistema de valores de este mundo y poder vivir fieles a ti, que tú nos permitas tener el gozo y deleite que vienen únicamente de estar satisfechos en ti, Señor, y entonces poder llevar esto, Señor, a todas las demás áreas prácticas de nuestra vida, porque dependemos de ti solamente. Te amamos, Señor. En tu glorioso nombre oramos. Amén. Así que familia, les amamos. Nos vemos por acá en el próximo servicio. Dios les bendiga.